Victoria del Real Madrid en su debut en Euroliga en un partido con intensidad más que calidad. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí de Madridismo al Día TV con la victoria del Real Madrid en su partido debut en la máxima competición continental. Primera victoria en Euroliga ante Panathinaikos 68-71 en un partido que, como hemos dicho en la intro, realmente se ha caracterizado muchísimo más por la intensidad, por, digamos, la tensión competitiva, por intentar ganar muchísimas pugnas en muchísimos sentidos, que por tener una gran cuota de talento a título colectivo y a título individual. Es verdad que al final son dos grandes equipos que dejan muy buenas jugadas, pero centrándonos sobre todo en nuestro equipo, que es lo más interesante, hoy el Real Madrid ha tenido muchos problemas para gobernar bien el balón. Muchas pérdidas. Ahí están las estadísticas globales de pérdidas, que antes las he visto y que me ha parecido una auténtica barbaridad. No hemos controlado bien el balón. Los bases han estado como han estado. Siendo más específicos, Sergio Rodríguez, mal partido, y Sergio Llull perdiendo bastantes balones en la segunda parte, aunque luego también con sus tiros ha sido decisivo para la victoria del Real Madrid. Ha habido algunos momentos de conato de despegue para hacer una ruptura del partido, pero es que el Panathinaikos, con ese gran ambiente hostil para el rival que ya decíamos en la previa que iba a haber, y un equipo muy mejorado con respecto al año pasado, nos ha hecho la vida muy difícil. Derrick Williams ha sido el MVP del Panathinaikos, el jugador más destacado, haciendo estragos a Yabusel en defensa, que hoy no ha tenido el francés su partido, hay que decirlo, no ha estado con las líneas de atención que requería jugar ante uno de los cuatro mejores a nivel ofensivo de la Euroliga, que luego, hay que decir, al igual que Panathinaikos, creo que parte de su partido lo tiran, nunca mejor dicho, porque tiran fatal los tiros libres, porcentajes muy malos dentro de un primer nivel, han fallado muchos tiros libres, y eso también yo creo que nos ha dado cierto punto de salvavidas para podernos llevar el partido, ¿no? Esos pequeños, grandes detalles que marcan al final la diferencia para poder ganar el partido. Así como la lucha del rebote final, que ha ganado el Real Madrid, y los tapones que hemos puesto, sobre todo con un Edy Tavares, que ha sido el MVP, y el cual también era capaz, ¿no?, de alguna manera, de sostener al equipo con algunas canastas muy importantes en las pocas situaciones donde realmente pienso que le hemos buscado ante un Papagiannis que sufría, ¿no?, realmente con el caboverdiano. Hemos tenido más juego individual que unas buenas conexiones, no ha habido extra pass. A nivel de asistencias, el Real Madrid, que es uno de los mejores equipos a nivel de asistencias de Europa, ha estado plano en ese aspecto, ha dejado algunos detalles, insisto, individuales, pero sobre todo, al final, buscando su propia cuota individual. Ha habido momento en el partido de Mario Hesson ya en la primera parte, a partir de ahí no le hemos visto más al croata, también porque Chus Mateo no le ha dado mucha confianza para mí en este partido, también momentos muy importantes de Gaby Deck en los dos lados de la pista, para mí uno de los auténticos líderes defensivos del equipo, y también en ataque, sosteniendo a la hora de jugar en el poste con él y generando superioridades ante sus distintos pares, como Grigonis, etcétera, a los cuales les ha hecho pupita. Y lo dicho, Fabián, Deck, Hesonja, Tavares, Musa y Llull. Por ahí han tenido cada uno durante el recorrido del partido, ha habido impulsos de cada uno de ellos, mediante los cuales, sobre todo en la línea exterior, hemos podido anotar, aunque hay que decir que los porcentajes de 3 han sido flojos, creo que han sido de un 34-33%, todo lo que sea por debajo de un 39-41%, 40%, para un Real Madrid es bajo, claramente. En la primera parte hemos tenido problemas en el tiro exterior, pero también porque la selección de tiro probablemente no haya sido la mejor y tampoco hemos encontrado alternativa clara, no solo de correr, que hemos corrido lo justito para obtener canastas fáciles, sino también para poder generar canastas fáciles mediante un muy buen pase. No hemos tenido esa precisión y esa línea de capacidad para dar buenos pases al compañero de al lado. Poca movilidad en el 5 para 5 y el 2 para 2 que jugamos normalmente tan bien con Poirier o con Tavares o con el jugador que se tercie. Realmente el Real Madrid hoy lo ha jugado muy mal. Esos son algunos de los aspectos clave dentro de lo que ha sido la pizarra del partido, pero también, obviamente, al final, si ganas en un partido tan, digamos, farragoso como ha sido este, hay puntos buenos.
Esto, el coco, el nivel competitivo que siempre destacamos del Real Madrid en partidos donde baloncestísticamente tu juego no brilla para nada. Ahí, jugadores como hemos dicho, Musa ha tenido un momento muy importante en el último cuarto, al final ha terminado con sus 13 puntitos, si no me equivoco. Lo dicho, Sergio Llull, que ha tenido que hacer mucho tiempo de base, de primer base del equipo por el mal partido de Sergio Rodríguez, pues ahí realmente también ha anotado algunos triples importantes, uno a tabla incluido, que ha sido fundamental, que creo que nos daba 6 puntos de ventaja ya al filo de la navaja. O sea que ha habido esos momentos en un partido que a mí pues no me ha gustado demasiado, pero que al final cuando ganas llegas con la idea de que pues eso, incluso al final estos son los bonus track que vas a tener en la regular season, dentro de la liga regular de la Euroliga, partidos que tú no estés inspirado, que tus porcentajes no te acompañen, que tu juego y tu coordinación y tu manejo de balón no sean los adecuados, que tengas muchas pérdidas, pero que a cambio, segundas jugadas, seas capaz de mantener el pegamento en el partido y ese clutch, pues ahí está un equipo top como es el Real Madrid para llevarse el partido en una cancha que ya os aviso que va a ser muy complicada para el resto de equipos. Como he dicho, Panathinaikos con Radonjic de por medio me parece que es un equipo que ha mejorado mucho con respecto al año anterior. Y que aunque haya perdido a sus dos estrellas, como Nedovic, Nemanja Nedovic y Ioannis Papapetrou, creo que a nivel bloque ha ganado muchos activos. Creo que es un equipo de profundidad, 9-10 jugadores muy interesantes, cada uno con sus respectivos niveles, y que va a dar guerra sobre todo en su cancha, pero que va a ser un equipo que va a estar ahí en el deadline del top 8. No creo que llegue porque esta Euroliga va a estar durísima, pero para quedar noveno, décimo o undécimo va a estar ahí por encima de 4 o 5 equipos para mí a nivel de calidad. O sea que esa es un poquito mi conclusión del partido, con jugadores que han estado, digamos, apagados, de Sergio Rodríguez, Cornelí, Vincent Poirier, Yabusel, jugadores que no han acompañado, Gerson ya al final, que parecía que empezaba muy bien, ha terminado mal, y hemos sacado a latigazos al final el partido por situaciones puntuales de calidad y también por esa garra defensiva y porque el Panathinaikos también ha habido algunos momentos de yo me lo guiso, yo me lo como, que tampoco parece que hayan tomado muy buenas decisiones de tiro, ¿no? Otras veces sí, pero en el momento en el cual se precipitaban, pues evidentemente a nivel de calidades un equipo pues inferior al Real Madrid. Así que nada, chicos, ya la próxima parada será Liga Andesa, este próximo fin de semana frente al Unicaja de Málaga, y el próximo partido, ojo, porque la próxima semana, el 13 de octubre, tenemos clásico de Euroliga, clásico en general, Real Madrid-Barça. Así que estaremos muy atentos de cara a ver cómo llega el equipo. Y aunque hay cosas que mejorar, y al margen del asunto Campazo, del cual hablaremos, que obviamente un base top nos vendría muy bien, porque Sergio Rodríguez ha empezado muy irregular, poco consistente en su juego y poco protagonista, y sin dar la sensación de mejorar al equipo, aunque deje detalles de calidad, yo pido más a Sergio Rodríguez, más allá de esos momentos de talento, que eso va implícito. Pido comandar las operaciones, y ahora mismo en el puesto de base es posible que veamos un problema todos teniendo en cuenta el partido de hoy. No creo que sea tan grave el problema como algunos vais a comentar, pero yo sí obviamente detecto que Facu Campazo te va a camuflar muchísimos problemas de esa índole, porque él precisamente tiene un grandísimo manejo de balón, es un pasador de manual y además tiene la experiencia de haber gastado ya muchísimas camisetas en el Real Madrid y ser uno de los mejores bases demostrado y testado en el viejo continente. Pero bueno, no me enrollo más. Victoria 6-8-7-1 frente a Panathinaikos. Me gustaría que me dejéis vuestro comentario al respecto del partido, con qué jugador os habéis quedado. Yo me voy a quedar con el momento Tavares en defensa y en ataque, con los detalles de Llull y de Dzanan Musa, pero lo dicho, como siempre os quiero activos dentro de los vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.